Alumnos, buenas tardes. Bueno, continuando con la semana número 06 del curso de hidroneumática. En esta oportunidad estoy haciendo un video de introducción para entrar al tema básicamente de actuadores hidráulicos. Dentro de los actuadores nosotros podemos determinar que básicamente tenemos dos tipos de actuadores que generalmente son usados en las industrias, en la parte automotriz, y de los cuales representan actuadores rotativos y actuadores lineales. Cuando nosotros hablamos de actuadores rotativos, hablamos básicamente de componentes que reciben la energía hidráulica y lo transfieren a una energía mecánica rotativa. Estamos hablando de motores hidráulicos que generalmente son instalados en industrias petroleras. ¿Para qué? Con la finalidad de hacer una transmisión directa a un drum. Me refiero a un drum. Cuando hablamos de un drum, puede ser a un carrete de cable, ¿no?, para obtener el giro rotativo de ese drum, ¿no? Básicamente en esos tipos de sistemas se usa un actuador rotativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de actuadores lineales, estaríamos hablando básicamente de componentes cilíndricos, como en este caso tenemos acá, ¿no?, componentes cilíndricos que denominados pistones, ¿no? Bueno, en esos tipos de actuadores nos vamos a centrar porque ahí nosotros necesitamos saber referente a los cálculos. Dentro de los contenidos de estos vamos a saber desarrollar los cálculos de volúmenes, vamos a desarrollar los cálculos de fuerza que ejercen dentro de los pistones o cilindros, ¿no? Entonces, en pocas palabras, un actuador básicamente genera energía, recibe energía hidráulica para generar una energía mecánica, ¿correcto? Entonces, repito, un actuador recibe la energía hidráulica, o sea, la presión hidráulica de la bomba, ¿no? Recibe la presión hidráulica de la bomba o energía hidráulica para generar una energía mecánica. En este caso de los pistones, la energía mecánica que va a ejercer va a ser una energía lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente va a hacer que este vástago se vaya hacia adelante, haga un recorrido hacia adelante, o también puede hacer un recorrido hacia atrás, dependiendo del tipo de pistón que tengamos. En este caso yo acá he dibujado, ven ustedes acá, yo he dibujado un pistón de efecto simple. ¿Cuándo es un pistón de efecto simple? Un pistón de efecto simple se denomina a un pistón que solamente tiene un ingreso de aceite por un lado, ¿no? El ingreso de aceite por un lado para ejercer presión en esta área, en la base del pistón. Entonces, al ejercer presión, el pistón va a empujar, la presión va a empujar y el vástago se va a mover linealmente hacia adelante. Eso cuando hablamos con efecto de pistón simple. Acá yo quería acotar una cosa. ¿Qué pasaría si no, por ejemplo, acá en este dibujo yo le he puesto así adrede, está prácticamente todo encapsulado, ¿no? ¿Por qué yo quería explicar esto? Porque si tú metes presión y esta cámara está totalmente sellado, cerrado o sellado, este pistón de acá va a ejercer contrapresión. Vas a meter presión por este lado y va a haber una cámara sellada por el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a levantar la presión y nunca se va a mover el eje. Entonces, ¿qué es lo que necesita acá este cilindro? Este cilindro necesita tener una valvulita de desfogue.
Entonces, nosotros aplicamos una valvulita acá de desfogue de aire. Entonces, ¿para qué? Para que todo en la cámara de acá se despresurice y salga por acá y esto pueda moverse sin problemas hacia adelante. Entonces, ahí liberamos la cámara superior. Por acá no va a fluir aceite, solamente va a estar vacío. En estos pistones de efecto simple, para obtener el retorno puede ser que el mecanismo que acciona exteriormente puede ser un mecanismo, por decir, un círculo que tenga un resorte apoyado en el soporte y esto hace que mecánicamente el pistón retroceda. Entonces hace que retroceda mecánicamente. Pero en otros casos, en muchos de los casos, normalmente en este tipo de pistones vienen unos resortes internos. ¿Con qué finalidad? Que cuando la presión se ejerce, ese resorte se comprime, este resorte o muelle se comprime y cuando sueltas la presión a este lado, el resorte nuevamente se expande. ¿Para qué? Para hacer regresar el mandril hacia atrás o el eje hacia atrás. De esta manera funciona el pistón de efecto simple. Hemos dicho que tiene un solo ingreso de presión de aceite, ¿no? Recibe la presión del mando hidráulico y se llena de aceite en la parte inferior del pistón y empuja. Y para regresar, mecánicamente el resorte lo regresa a su posición original. Bueno, ahora que hemos entendido cómo funciona un pistón de efecto simple, vamos a pasar a ver cómo funciona un pistón de efecto de doble sentido. ¿Por qué doble sentido? Porque el flujo de aceite lo va a recibir por ambos extremos del cilindro. Por aquí y por aquí. Entonces, cuando yo presurizo hacia adelante, el flujo del aceite va a salir por acá. Cuando yo presurizo viceversa, al contrario, el flujo de aceite ingresa, presuriza y el flujo va a salir en sentido contrario. O sea, el movimiento de avance lo hace hidráulicamente y el movimiento de retroceso lo hace también hidráulicamente. Entonces, a eso se denomina un pistón de doble efecto. En este caso ya no va a llevar resorte, porque el retorno del mandril lo hace hidráulicamente. Las presiones son afectadas por ambos lados. Si yo quiero sacarle el vástago, le meto presión por este punto. Empujo el vástago, empujo el mandril, empujo el eje. Y si quiero hacer regresar el eje, meto presión por este lado y la presión retorna por este lado y el eje se contrae a su posición original. Correcto. Básicamente vamos a hablar de este pistón, ¿no? Cuando es simple y cuando es un pistón de doble efecto. Ya tienen conocimiento, ya les he explicado, ya me han entendido referente a cómo funciona cada pistón. El pistón de efecto simple y el pistón de efecto doble. Bueno, ahora que ya sabemos reconocer los dos tipos de pistones, vamos a pasar, los dos tipos de cilindros, vamos a pasar a ver qué es lo que necesitamos calcular, necesitamos saber del cilindro. Acá yo he puesto un gráfico, acá un cilindro, ¿no? Donde ustedes pueden ver, le he puesto una raya acá, ¿no? Este es el cilindro. Y le puse el volumen. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber calcular el volumen de un cilindro. ¿Por qué necesitamos saber calcular el volumen de un cilindro? Porque con eso nosotros vamos a saber
¿Con qué